se muere por la porquería esa. Y lo salvamos de pedo. ¿Cómo lo salvaron? Y estaba tirado en el pasillo y le tuvimos que abrir la boca, porque le estaba dando un ataque de epilepsia. Y le tuvimos que bajar todos los dientes para que no se muera, si no se moría. ¿Vos tomaste esta misma La droga? fumé y me salvé. No sé cómo estoy hablando acá con usted. Pero estuve en día aparte, hay bastante gente, amigos también. ¿Eso fue en el pasillo de Puerta En el 8? pasillo, sí, 2:30 de la mañana, 3. Yo me desplomé en mi casa también. Pero me levanté, no sé cómo. ¿Por qué crees que zafaste? Y zafé, no sé por qué. Tuve un día aparte para mí. ¿Qué sentiste? Yo sentí que me moría, pero después no sé qué. El testimonio de Walter con Mariano, donde narra cómo le salvan la vida a un amigo, pero al rato vuelve a ser noticia. Que estuvimos gran parte de la tarde después de hacer la entrevista con su mujer, con sus 4 hijos, hasta nada, compartimos un momento de charla invitándolos una gaseosa a los nenes, nos contaban cómo estaba el barrio y cuando en un momento empezamos a sentir alborotos en el barrio, dijimos, bueno, tal vez un nuevo allanamiento, si nos acercamos y comprobamos que a la persona que estaban llevando desmayada, desplomada hacia una camioneta que salió directo al hospital era Walter y nos explicaban que era como consecuencia de que había consumido una vez más esa porquería de la que estaba hablando recién en la entrevista, sinceramente, con una mano en el corazón no lo podíamos creer. Tremendo. No. Tremendo. Tremendo. Bueno, verdaderamente impactan estas imágenes, estos testimonios y pensaba, ¿no? ¿Cómo trabajar para que no se dé ese primer consumo? ¿Qué está faltando en la Argentina? ¿Qué está faltando en nuestro país? Cuando pensamos los índices de pobreza, el desempleo, todo eso tiene que ver, esos problemas estructurales que hacen que falten oportunidades, que falten decisiones y que se elija tal vez otro modo de vivir. Sí y no. Me parece que, perdón, esta es opinión profesional, personal de la experiencia. Creo que no es ese el problema. Desde siempre se ha tomado como un indicador de vulnerabilidad a problemas asociados al uso de drogas la edad de inicio de consumo. Entonces, una estrategia clásica es aumentar la brecha en la edad de inicio de consumo. Mientras más tardío sea el inicio, menos probabilidad, menos riesgo fuerte hay en relación a desarrollar problemas asociados al uso de drogas. El problema, para mí, de vuelta, no es ese, es un problema conceptual. Estas imágenes fuertísimas y apelando a la conciencia de clase, estas imágenes fuertísimas nos ponen a nosotros a millones de años luz del problema. Porque nos pasan la imagen de la villa de cartón, la imagen del chico que habla. Es un tema que afecta a todas las clases sociales. Me parece que es, claro, que es conceptualmente es un tema sociopolítico distinto a pensar con la idea abstencionista de que no se consuma. La idea es redefinir cómo estamos pensando los problemas asociados al uso de drogas. Cuando recién escuchaba a Dante al principio, cuando Dante hablaba de Bernie diciendo una burrada atrás de otra, la primera cosa que dijo fue la única que no fue una burrada. La única. Si usted compró droga en las últimas 24 horas en Puerta 8, tírela. Y todo el mundo salió a pegarle a decir, pero eso es una política de Estado, eso se llama reducción de daños. La reducción de daños no apunta a que el sujeto no consuma. Bueno, es lógico que el sujeto no consuma, es un producto derivado de cualquier acción capitalista, es un producto de consumo. El tema es que se pueda manejar en cierto modo y conocer las dimensiones a las cuales vamos a recurrir o que van a ser afectadas cuando uno habla de consumo de drogas. Te doy un ejemplo sonso, pero que es un ejemplo clarísimo y que pondría de los pelos a más de uno. Hace un tiempo, no sé si sigue ocurriendo o no, cuando uno entraba a Creamfield, en cualquier parte del mundo, a una fiesta electrónica grandísima, incluso en Buenos Aires, alguna vez fui también, te daban un folleto plegado en 58 porciones con colores que te decían, cada color te hablaba de una droga que te podían ofrecer. Y después tenías una tablita para saber qué colores combinar y qué colores no. Es una política de reducción de daños. Cualquier persona diría, es un horror. Te están enseñando a consumir. ¿Sí? Claramente. Te están enseñando no a consumir, a tomar decisiones. Te están acompañando en la toma de decisiones cuando estás consumiendo sustancias. La única razón por la cual uno podría pensar
que la gente no debería consumir drogas es una cuestión ética, moral o legal. No hay razones para pensar conceptualmente que con lo que tendríamos que trabajar es con que la gente no consuma. Tendríamos que trabajar cómo laburamos los profesionales, cómo trabajamos los periodistas, las periodistas, cómo trabajan los espacios educativos para poder comprender y generar un concepto un poco más amplio, más integral, donde entre, como decía el doc, donde entre la familia, donde entren los medios, donde entre la información que se consume y no simplemente estar parado en esta cuestión abstencionista, prohibicionista, que no deja de ser, como cualquier cosa abstencionista y prohibicionista, moral. Ahora, ¿qué pasa con los controles, no? De un momento a otro Sí. se lo detectó, se lo detuvo a este paisa. Antes no pudieron, en el medio de este circo mediático sí. ¿Qué se hace desde la autoridad? ¿Qué se hace desde la justicia federal? En algunas provincias se han metido o sumado para combatir el narcotráfico y algunos plantean que eso ha contribuido únicamente a la corrupción. Mira, ¿Qué se hace desde esa óptica? Es muy interesante lo que acaba de plantear él, porque el otro día me invitaron a Intratables, un programa de televisión porteño. Entonces estábamos hablando y estaban los 15 invitados, más un par que estábamos por Zoom, y llevaron a Antonio. Antonio era un consumidor. La verdad es que era ridículo. Las 17 personas viendo a Antonio como el único consumidor de ese lugar, y yo te aseguro que en ese grupo de 18, incluido Antonio, Antonio no era el único consumidor. Hay también mucha hipocresía a la hora de hablar de esto. Uno siempre piensa que es una oportunidad para dejar de ser hipócritas, pero volvemos a refugiarnos en esa hipocresía. El texto más antiguo de la historia es la Odisea y la Ilíada. Bueno, Ulises en un momento llega a una isla, encuentra unas mujeres muy hermosas, las sirenas, y cuando se da cuenta lleva 7 años seducido por una sustancia que les dan las sirenas que no le permite darse cuenta que el tiempo pasa. La gente consume sustancias desde que el mundo es mundo. No consume porque el papá es malo o porque lo trataron mal en algún momento de su infancia. Puede pasar, pasa, muchas veces tiene que ver, pero la existencia de sustancias para que la gente sobreviva a lo difícil que es la vida es un fenómeno que se da desde mucho tiempo antes. El problema está en que ese consumo no siempre la persona que lo aplica, que lo utiliza, lo lleva de manera problemática. Esto es otro dato que hay que decirlo. La DEA, que es la organización más contundente a la hora de dar estadísticas sobre el consumo de drogas, dice que el consumo problemático se da en un 10% del total del consumidor. Y ahí pasa algo, y hay que decirlo. Esto es un fenómeno que va mucho más allá de qué pasa que la gente empieza a consumir. Pasa porque la gente consume, porque es parte de este sistema también. Todo eso tiene que ver con la dimensión de la salud pública que planteaba también Darío recién y que me parece que es importante empezar a ponerlo sobre la mesa. Hay estamos hablando de un fenómeno que va mucho más allá de el abordaje meramente policial, el abordaje meramente delictivo, el abordaje meramente químico, el abordaje psicológico, el psiquiátrico. Es muy complejo y requiere que lo miremos de otra manera, que nos animemos a verlo de otra manera. A mí me parece que en relación a esto que planteabas vos, esta idea de el paisa como responsable de esta historia fue casi como el círculo perfecto para decir: llegó esto, que es una sustancia rara que produce muerte, busquemos inmediatamente un responsable, y ahí se acaba el tema. Preferentemente paraguaya. Preferentemente paraguayo, que se llame paisa, o sea que tenga una referencia colombiana, y vos directamente te sacás el problema de encima. La cosa es más compleja, porque no solo se consume esta sustancia espantosa y venenosa que consumió este grupo de gente, sino que también se consumen otras sustancias que, insisto, no sabemos qué es. Recién la doctora decía lo que yo planteaba al comienzo. Estamos hablando de que un laboratorio privado que no sabemos qué intereses tiene, nos dice que se consumió. Ha pasado una semana y todavía no lo sabemos. Y otra cosa que me parece que está bueno decir, la cocaína, en sus diferentes composiciones,
es una droga que es muy agresiva para el cuerpo y que está bueno plantear acá desde un medio público que no está bueno consumirla. Después, bueno, cada uno tendrá su vínculo con el consumo que podrá tener, pero estamos hablando de una sustancia que es muy violenta, como lo decía la doctora también, y para empezar a pensar cómo resolver este tema, no alcanza con poner, digamos, lo digo, pero tampoco alcanza con poner un diablito o el villano o un simbolito de veneno. No, si eso existe, y así todo, hay mucha gente que consume estas sustancias, tiene que ver con un problema que va mucho más allá de los abordajes pequeños que a veces le hacemos. Bien, doctor, había quedado pendiente una pregunta. ¿Qué es lo que se ve en las estructuras provinciales donde se asiste al adicto? ¿Hay un grupo etario en particular? Porque si pensaba, por ejemplo, en las personas fallecidas en provincia de Buenos Aires, eran adultos en su mayoría. ¿Qué es lo que se ve en Córdoba al respecto? Es muy interesante porque las personas que más consultan son aquellas que tienen problemas con la cocaína, tal cual como lo decía Dante recién, porque es una droga que genera mucha convulsividad rápidamente, las personas toman decisiones que afectan a muchos y a ellos mismos, y en ese momento les preocupa, pero también vienen consumiendo otras drogas, porque la regla es el policonsumo, es decir, no es solamente una, sino un perfil de consumo de otras drogas, fundamentalmente marihuana y alcohol, que en conjunto generan problemas de interacción en unas con las otras. Del mismo modo, podemos decir que estas personas que consultaron, por ejemplo, las comunidades terapéuticas públicas, el promedio de edad es 31 años. Es decir, son bastante mayores a lo que se esperaría, son más grandes inclusive, porque esas personas hasta que pidieron ayuda tuvieron que pasar por un derrotero, ¿no? No es que empezaron a consumir y ahí se preocuparon y pidieron ayuda, no. Le pasaron cosas y eso lleva su tiempo. Hay drogas que llevan más tiempo y drogas que llevan menos tiempo. Los opiáceos, como decía la doctora, rápidamente desarrollan una dependencia física, por ejemplo, incluso en aquellas personas que no desarrollan todo el cuadro de adictivo con todos los criterios, pero sí que empiezan a necesitar la droga cuando la suspenden. Y por otro lado, hay otras drogas que tienen patrones más intermitentes. Ahora, la consulta en los barrios son o mujeres o personas más jóvenes, ¿no? Eso es interesante, donde uno se acerca más al territorio, puede ver las minorías más excluidas, podemos decir. Y cuando se detectan estas situaciones, ¿hay posibilidad de salir? ¿Ustedes tienen estadísticas al respecto o tal vez un control, una moderación o una supervisión de qué es lo que se consume cuando es imposible recuperar aquel origen sin la droga? Bueno, una respuesta posible, porque es cierto que no se sabe qué se consume en la calle. Pero uno puede salir. Pero sí sabemos, porque hacemos monitoreos toxicológicos, la cocaína tiene dos metabolitos inactivos, que son la benzoilegonina y la cocaína metiléster, que son los que dopamos, para que la gente lo entienda, el doping, dosamos en orina, en contextos clínicos, para hacer un seguimiento de cómo anda esa persona, y los pacientes lo valoran mucho eso, ¿no? Y ahí sale que es cocaína, pero ahí vas a saber que otra cosa más, porque tenemos solamente eso, ¿no? Las drogas más definidas, ¿no? Por otro lado, la recuperación es algo que desafortunadamente no está bien expuesta, ¿no? De hecho, estamos sobreexpuestos a las personas que mueren, a las personas que que chocaron autos, o los famosos, situaciones dramáticas, las situaciones trágicas, críticas, y nunca o poco las personas que están en recuperación, que son cientos de miles, que forman parte de las comunidades de ayuda mutua de Narcóticos Anónimos, que se ayudan mutuamente, muchas veces porque es una sociedad que no tiene lugar para las personas en recuperación, ¿no? Porque en esa sociedad realmente no comprenden lo que les pasa, y definitivamente no podemos medir la recuperación como medimos las personas que se recuperan del coronavirus. Claro. Lo tenemos que medir más parecido a qué periodos de estabilidad tienen, qué cosas conservan o no pierden o recuperan en sus vidas, sus roles, su satisfacción personal, su bienestar psicológico, el bienestar psicológico colectivo, como un factor clave, no solamente la falta de recaídas. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, se parece a cualquier condición crónica. La diabetes tiene un índice de recaída del 50%.
y nadie los excluye ni dice que fracasó el tratamiento. La hipertensión tiene un índice de recaída del 70%, es decir, los pacientes vuelven a comer productos con sal, vuelven a dejan los medicamentos y tienen consecuencias graves como les pasa a las personas con adicciones, y nadie se le ocurre decir que no tiene que ir más a ese doctor porque no sirve su trabajo, como a veces injustamente pasa con concepciones morales en el abordaje de las adicciones, que hace que muchas veces los profesionales no tengan tanta vocación para ayudarlos, ¿no? Bueno, pensaba, ¿no? El tema del abordaje desde la salud pública y la otra mirada que no le hemos tocado, ¿no? La parte del negocio, la parte de la decisión política, la parte de la corrupción, y pensar en Córdoba y en la Argentina como un espacio de ¿qué? De producción, de tránsito, de comercio, de exportación. ¿En qué lugar está la Argentina? Y por otro lado, ¿en qué lugar está Córdoba? Hace algunos días nada más, el mismísimo Schiaretti planteaba, ¿no? De mejorar ciertos barrios precarios para evitar la llegada del narcotráfico. Y la pregunta, ¿se evita? ¿Ya llegó? ¿Es una utopía? Mira, yo lo escuché recién a Darío y hay una cosa que me parece importante plantear ahora, ¿no? Porque en estos periodos, cuando pasan estas cosas, y vuelvo a estos personajes nefastos que me gusta nombrar, como Bernie, como Bullrich, en su momento como Julio César Suárez, aquí también, recordemos el caso del narcoescándalo en Córdoba. El gobernador de la Sota mandó a gente de Córdoba a capacitarse en Estados Unidos y en Colombia para luchar contra el narcotráfico. Digo, está bueno este momento cuando se habla de fentanilo, cuando la doctora cuenta lo que pasa con el fenómeno del fentanilo en Estados Unidos, donde la gente, donde es un problema imposible de resolver de salud pública, porque el fentanilo se vende por receta muchas veces y muchas veces por venta libre. Está muy bueno decir, ojo, ¿dónde vamos a copiar y a ver cuando luchamos contra el narcotráfico? Porque si hay un país donde fracasa esto, es en Estados Unidos. Del 100% de cocaína que se produce en el mundo, entre el 40 y el 45 se consume en Estados Unidos. Del 100% de pastillas y de metanfetaminas que se producen en el mundo, entre el 40 y el 45 se consume en Estados Unidos. Y del 100% de fentanilo también o sea, Estados Unidos no es el ejemplo, Estados Unidos es el fracaso de la lucha contra la droga. ¿Y dónde van supuestamente a luchar contra el narcotráfico y a capacitarse los referentes, los que nombraron recién, los Bernie, los Bullrich, etcétera, etcétera, allá? ¿Y cómo lo hacen? Comprando armas. Y hay un gran negocio ahí. Eso no es luchar contra el narcotráfico. Luchar contra el narcotráfico es lo que decían acá los dos especialistas recién. Encontrar la manera de ver qué pasa que existe ese consumo y ese consumo problemático en el país. A mí me parece que en ese contexto es también un buen momento para decir, Argentina debería apostar a su propia lógica a la hora de luchar contra este negocio. El prohibicionismo, más allá de que yo no quiero decir que estoy a favor de la legalización, sino que creo que hay que empezar a pensar y discutir cómo hacemos para salir de este atolladero. El prohibicionismo promueve en el marco del sistema capitalista que esto crezca. De nada ha servido el prohibicionismo para luchar contra el narcotráfico. El narcotráfico se nutre de esta lucha y de esta producción. Cada vez se secuestra más porque cada vez se produce más. Entonces, me parece que es un buen momento, otro buen momento, para encontrar la manera de resolver esta cosa de una manera diferente. Gracias por acompañarnos. Dante, Luciano, Darío, han sido muy amables para dar cuenta de esta situación problemática en la Argentina, en el mundo, que por supuesto tendrá otro eje a tratar en esta redacción abierta. Gracias por acompañarnos. Nos vamos al corte, ya venimos.